Marcos capítulo 15. Jesús y Pilato. Al amanecer, los sacerdotes principales, los líderes del país y los maestros de la ley se reunieron con los miembros de la Junta Suprema. Terminada la reunión, ataron a Jesús, lo sacaron del palacio de Caifás y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador romano. Pilato le preguntó a Jesús: ¿Eres en verdad el rey de los judíos? Tú lo dices. Los sacerdotes principales presentaban muchas acusaciones contra Jesús. Por eso Pilato volvió a preguntarle: Mira, te acusan de muchas cosas. ¿No vas a defenderte? Y como Jesús no le respondía, el gobernador se quedó asombrado. Que lo claven en una cruz. Durante la fiesta de la Pascua, Pilato tenía la costumbre de poner en libertad a alguno de los presos, el que el pueblo quisiera. En ese tiempo estaba encarcelado un bandido muy famoso que se llamaba Barrabás. Junto con otros había matado a alguien durante un gran pleito que se armó en contra del gobierno de Roma. La gente fue a ver a Pilato y empezó a pedirle que dejara libre a un prisionero como era su costumbre. Y como Pilato sabía que los sacerdotes principales habían entregado a Jesús solo por envidia, le preguntó a la gente: ¿Quieren que deje libre al rey de los judíos? Pero los sacerdotes principales alborotaron a la gente para que pidiera la liberación de Barrabás. Pilato volvió a preguntar: ¿Y qué quieren que haga con el hombre que ustedes llaman el rey de los judíos? ¡Díganme! ¿Qué mal ha hecho este hombre? Pilato quería quedar bien con la gente, así que dejó en libertad a Barrabás. Luego ordenó que azotaran a Jesús con un látigo y que lo clavaran en una cruz. Todos se burlan de Jesús. Los soldados romanos llevaron a Jesús al patio del cuartel y llamaron al resto de la tropa. Luego le pusieron a Jesús un manto de color rojo oscuro y le colocaron en la cabeza una corona hecha con ramas de espinos. Entonces comenzaron a burlarse de él y gritaban: ¡Viva el rey de los judíos! Lo golpeaban en la cabeza con una vara y lo escupían, y arrodillándose delante de él le hacían reverencias. Cuando se cansaron de burlarse de él, le quitaron el manto rojo y le pusieron su propia ropa. Después se lo llevaron para clavarlo en la cruz. Los soldados salieron con Jesús y en el camino encontraron a un hombre llamado Simón, que era del pueblo de Cirene. Simón era padre de Alejandro y de Rufo. Regresaba del campo y los soldados lo obligaron a cargar la cruz de Jesús. Así llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera. Allí le ofrecieron vino mezclado con mirra para calmar sus dolores, pero Jesús no quiso beberlo. Eran las 9 de la mañana cuando los soldados romanos clavaron a Jesús en la cruz. Luego hicieron un sorteo para ver quién de ellos se quedaría con su ropa. Además colocaron un letrero para explicar por qué lo habían clavado en la cruz. El letrero decía: el rey de los judíos. Junto a Jesús clavaron a 2 bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí insultaba a Jesús y se burlaba de él, haciéndole muecas y diciéndole: ¡Hey! Tú dijiste que podías destruir el templo y construirlo de nuevo en 3 días. Si tienes tanto poder, sálvate a ti mismo. ¡Baja de la cruz! También los sacerdotes principales y los maestros de la ley se burlaban de él y se decían entre sí: ¡salvó a otros! ¡Pero no puede salvarse a sí mismo! Dice que es el Mesías, el rey de Israel. Pues que baje de la cruz y creeremos en él. Y también insultaban a Jesús los bandidos que habían sido clavados a su lado. Jesús muere.
Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, el cielo se puso oscuro. A esa hora Jesús gritó con mucha fuerza: ¡Eloí! ¡Eloí! ¡Lema sabactani! Eso quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron: Oigan, está llamando al profeta Elías. Uno de ellos consiguió una esponja, la empapó con vinagre, la ató al extremo de un palo largo y se la acercó a Jesús para que bebiera. Entonces dijo: Vamos a ver si Elías viene a bajarlo de la cruz. Jesús lanzó un fuerte grito y murió. En aquel momento la cortina del templo se partió en 2 pedazos de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús lo vio morir y dijo: En verdad, este hombre era el Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, Salomé y María, la madre de José y de Santiago el menor. Ellas habían seguido y ayudado a Jesús en Galilea. Además estaban allí muchas otras mujeres que habían acompañado a Jesús en su viaje a Jerusalén. El entierro de Jesús. Ya era viernes por la tarde y los judíos se estaban preparando para las celebraciones especiales del día sábado. Un hombre llamado José, del pueblo de Arimatea, no tuvo miedo de pedirle a Pilato el cuerpo de Jesús. José era un miembro muy importante de la Junta Suprema. Además, él oraba para que el reinado de Dios empezara pronto. Pilato se sorprendió mucho al oír que Jesús ya había muerto. Por eso llamó al oficial romano para ver si era cierto y para averiguar cuándo había sucedido. Cuando el oficial regresó con el informe, Pilato dio permiso para que le entregaran a José el cuerpo de Jesús. José compró entonces una sábana de tela muy fina y cara. Bajó a Jesús de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo puso en una tumba. Hacía poco tiempo que José la había mandado construir en una gran roca. Luego tapó la entrada de la tumba con una piedra muy grande. Mientras tanto, María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde ponían el cuerpo de Jesús. Marcos capítulo 16. Él está vivo. Cuando terminó el descanso obligatorio de los judíos, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, compraron perfumes para untárselos al cuerpo de Jesús. Así que el domingo en la mañana, cuando el sol apenas había salido, fueron a la tumba de Jesús. Mientras caminaban, se decían unas a otras: ¿Quién quitará la piedra que tapa la entrada de la tumba? Esa piedra es muy grande. Pero al mirar la tumba, vieron que la piedra ya no tapaba la entrada. Cuando entraron, vieron a un joven vestido con ropa blanca y larga, sentado al lado derecho de la tumba. Ellas se asustaron, pero el joven les dijo: No se asusten. Ustedes están buscando a Jesús, el de Nazaret, el que murió en la cruz. No está aquí. Ha vuelto a vivir. Vean el lugar donde habían puesto su cuerpo. Y ahora vayan y cuenten a sus discípulos y a Pedro que Jesús va a Galilea para llegar antes que ellos. Allí podrán verlo tal como les dijo antes de morir. Las mujeres, temblando de miedo, huyeron de la tumba, pero no le dijeron nada a nadie en el camino porque estaban muy asustadas. Jesús se le aparece a María Magdalena. El domingo muy temprano, después de que Jesús resucitó, se le apareció a María Magdalena. Tiempo atrás, Jesús había expulsado de ella a 7 demonios. Mientras los discípulos estaban tristes y llorando por la muerte de Jesús,
Llegó ella y les contó que Jesús estaba vivo. Pero ellos no creyeron que Jesús estuviera vivo ni que María lo hubiera visto. Jesús se les aparece a 2 discípulos. Después Jesús se les apareció a 2 discípulos que iban por el campo. Estos 2 discípulos fueron y les avisaron a los demás, pero tampoco les creyeron. Luego Jesús se les apareció a los 11 discípulos mientras ellos comían. Los reprendió por su falta de confianza y por su terquedad. Ellos no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todas las personas. Los que crean en mí y se bauticen serán salvos. Pero a los que no crean en mí, yo los voy a rechazar. Los que confíen en mí y usen mi nombre podrán hacer cosas maravillosas. Podrán expulsar demonios. Podrán hablar idiomas nuevos y extraños. Podrán agarrar serpientes o beber algo venenoso y nada les pasará. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Jesús sube al cielo. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con sus discípulos, Dios lo subió al cielo. Allí Jesús se sentó en el lugar de honor, al lado derecho de Dios. Y los discípulos, por su parte, salieron a anunciar por todas partes las buenas noticias del reino. El Señor Jesús los acompañaba y los ayudaba por medio de señales milagrosas. Y así Dios demostraba que los discípulos predicaban el mensaje verdadero. Amén. Otra manera de finalizar el libro de Marcos. Las 3 mujeres fueron a ver a Pedro y a los otros discípulos y les dieron un corto informe de lo que ellas habían oído. Después, Jesús envió a los discípulos a todos los países del mundo para anunciar el mensaje especial de Dios que durará para siempre.